Bien amigos, en este video vamos a tratar de resolver algunos problemas relacionados con regla de 3. Puede ser simple y directa e inversa, perdón. Podemos trabajar también algunos ejercicios relacionados a lo que es la fracción de una cantidad y lo que tiene que ver o algunas nociones de porcentaje. Estos ejercicios son modelos con curso docente y vamos a explicarlos. Entonces comencemos. En este ejercicio, que dice de la siguiente manera: el número de cartas de una baraja es menor de 72 y pueden jugar 4, 5 o 6 personas sin que sobren ni falten cartas. Calcular el total de las cartas de dicha baraja. Bueno, aquí hay una interrogación que no va, pero ya entendemos la situación. Entonces, yo los invito a que hagan una buena lectura del ejercicio. Pueden en este momento pausar el video y pensar en la solución. Y luego vamos a la explicación. Primero, como les decía, hacer una buena lectura del ejercicio es muy importante porque la buena lectura permite descartar algo posiblemente. Por ejemplo, aquí me hablan de que la cantidad de cartas es menor de 72. Siendo la cantidad de cartas menor de 72, automáticamente yo puedo pensar, enseguida puedo concluir que esta opción de 80 no puede ser, porque voy a buscar un número menor a 72. Y también dice que se pueden jugar de 4, 5 o 6 personas y no sobra ninguna carta, ni sobra ni falta. Quiere decir que el número que debo tomar es un número que es exacto con el 4, con el 5 y también con el 6. Cuando digo exacto me refiero a que el número tiene que dividir y la división debe ser exacta con el 4, también con el 5 y al mismo tiempo con el 6. Este ejercicio lo podríamos hacer incluso como en un minutico simplemente. Por ejemplo, ya descartamos en esta lectura. Yo puedo pensar 50 entre 4, divide y da exacto, no divide exactamente. 50 entre 5 sí divide. Entre 6 tampoco divide, no, tampoco da exacto. Entonces ya cuando veo que entre 4 no es exacto, automáticamente el 50 lo descarto. Vamos con el 40. 40 entre 4 sí divide, entre 5 también divide, queda 8. 8 por 5 40, 4 por 10 40 en el caso del 4. Pero 40 entre 6 no es exacto, entonces se descarta el 40 y por tanto la respuesta sería el 60. Además podemos confirmar que sí es 60 porque 60 entre 4 da 15, si divide exacto. 60 entre 5 da 12, también exacto, y 60 entre 6 da 10. Otro camino, otra alternativa es que si tengo 4 jugadores para repartir una cantidad que desconozco, también tengo 5 y 6. Otro camino es buscando el mínimo como un múltiplo, es decir, en qué momento coinciden esos tres números al descomponerlos. Yo puedo hacer así: mitad de 4, 2, mitad del 6, 3, el 5 no tiene mitad, lo bajo, mitad del 2, 1, el 5 no tiene, lo bajo, el 3 lo bajo, aquí es tercera de 3, 1, y bajo el 5 y quinta de 5, 1. Entonces, como ven, al multiplicar todo esto, 2 por 2, 4, 4 por este 5, 20 y por 3, 60. También podría llegar a esa respuesta de esa forma. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta me dice: un barco tiene provisiones para 20 días y 45 tripulantes, pero al emprender el viaje se quedan en tierra 9 marineros. ¿Para cuántos días llegarán los víveres? Esta es una pregunta clásica de regla de 3. Me habla de días y de tripulantes. Yo podría plantearlo así: días, tripulantes. Y pensar, si son 20 días, tendremos 45 tripulantes. Es decir, que las provisiones alcanzan para 20 días cuando hay 45 tripulantes. Se quedan en tierra 9 marineros. Esos 9 marineros que quedan en tierra, quiere decir que se van, ya no están con estos 45, entonces descuento, a los 45 le quito 9, quedan 36, es decir, 36 tripulantes tenemos ahora. Y me preguntan que para cuántos días alcanzarán, entonces yo quedo aquí: para cuántos días alcanzarán. Como ven, aquí puedo también hacer, después que haga una buena lectura, como les decía, puedo hacer al menos un descarte. Si se dan cuenta, si hay menos tripulantes, es decir, bajo esta cantidad, menos tripulantes, o sea, entre menos personas para una misma cantidad de provisiones, entre menos personas, más días va a alcanzar para más días. Por lo tanto, la respuesta debe ser mayor que 20. Como veo aquí 20, automáticamente la descarto y al ser mayor que 20 debe ser cualquiera de estas. Ahora,
tengo que identificar que este problema, como les decía, es una regla de 3, pero en regla de 3 tenemos regla de 3 directa o puede ser inversa. Y como ven en este caso, si aumenta una magnitud y la otra disminuye, estamos frente a una regla de 3 inversa. Y para solucionar una regla de 3 inversa fácilmente, un camino fácil es multiplicar así de forma horizontal, en este caso 20 por 45, la interrogación por el 36, pero como interrogación no lo tenemos, entonces tengo 20 por 45, es decir, la cantidad desconocida sería 20 por 45 entre, siempre va entre el número que está con la interrogación, en este caso 36. Que si queremos multiplicamos lo de arriba y lo que dé lo divido entre el 36 y eso será algún valor de estos que están acá. Pero yo puedo también hacer lo siguiente, puedo descomponer así. 36, veo que tiene novena parte porque 9 por 4, 36. Se escribo el 4. Y novena de 45 da 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 5 por 9 es 45 y 4 por 9 es 36. Entonces puedo sacar novena en ambos. Pude haber sacado tercera o mitad con el 36 y el 20, pero hay que irse al número más grande para hacer la simplificación más rápida. Y como se dan cuenta, aquí arriba tengo un 20 y abajo tengo un 4. Yo puedo dividir directamente 20, esta raya significa entre 20 entre 4 me da 5. Es decir, entre este 20 y este 4 obtengo un 5 acá arriba. Entonces arriba me quedó este 5 y este otro 5, 5 por 5, 25 y así llego a la respuesta directamente. ¿Listo? Espero que vayan pausando la pregunta para que tengan un tiempo de responderla y luego vean la explicación. Vamos a la siguiente. Tenemos un vehículo consume 3 galones de gasolina cada 100 kilómetros. Aquí hablamos de galones de gasolina y kilómetros. Me dicen que consume 3 galones cada 100 kilómetros. Vamos a pausar el video en este momento y intentan resolverlo. Luego miran la explicación. Bien, continuemos. 3 galones de gasolina, 100 kilómetros. Si el galón cuesta, voy a escribir por acá, cuesta 4.000. 4.000 por galón, dice ahí, por galón. Y se realiza un viaje de 200 kilómetros, es decir, ya no son 100 sino 200. El costo de la gasolina es de la gasolina para ese viaje de 200 kilómetros. ¿Cuánto será el costo? Entonces una forma rápida de hacerla, en este caso estamos frente a una regla de 3 también y vemos que es directa. Directa porque entre más consumo de más kilómetros vaya a recorrer, mayor cantidad de galones de gasolina voy a gastar. Entonces, cuando ambas aumentan o ambas disminuyen, la regla de 3 se llama regla de 3 directa. Y en este caso, cuando tenemos una regla de 3 directa, podemos incluso, hay una forma de solucionarla, pero no necesariamente la podemos hacer por ahí. Voy a hacer la forma en que se soluciona la regla de 3 directa. La interrogación es igual y nosotros en este caso podríamos pensar en una cruz así. Y vemos que el 3 queda con el 200 y la interrogación queda con el 100. Los números que queden juntos, es decir, 3 con el 200, se multiplican en la parte de arriba. Y el 100 que está con la interrogación queda dividiendo. Y aquí simplemente puedo pensar, aquí tengo un 200 y un 100. Cancelo los ceros. Solamente cuando haya una multiplicación es que puedo hacer esa cancelación de ceros. Y aquí queda 3 por 2, 6. Y 6 entre 1 da 6. Es decir, que aquí la respuesta sería 6 galones para 200 kilómetros. Observen que si de 100 kilómetros pasó a 200 kilómetros, es decir, se hizo el doble. Entonces, como aquí hay una proporción, esto es proporcional cuando la regla es directa, 3 debe hacerse al doble. Y el doble de 3 es 6. Como ven, pude sacar ese 6 directamente de aquí. Y entonces tengo 6 galones y como cada galón vale 4.000, pues 6 por 4.000 daría 24.000. Y así la respuesta sería la opción C. También pude haber pensado que los 3 galones, ¿cuánto valen? 3 por 2 por 4, perdón. 3 por 4, 12, como es 1.000. Como es 4.000, serían 12.000. Es decir, aquí 12.000 en gasto, podría pensar no galones, sino en gasto o el costo 12.000, 100 kilómetros. 12.000, 100 kilómetros. Si lo duplico, si ya no son 100 kilómetros, sino el doble kilómetro, entonces voy a gastarme el doble de dinero. Si me gastaba 12.000, el doble era 24.000 y también pude haberla hecho, digamos, un poco más rápido a través de ese camino. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de lo que es una fracción de una cantidad y luego tocaremos algo de porcentaje. ¿Qué significa un cuarto de una cantidad, un quinto, 3 quintos? ¿Cómo represento una fracción gráficamente?
Bueno, un cuarto significa dividir una cantidad entre 4 o la cuarta parte de una cantidad. Se escribe 1 raya 4 o 1 sobre 4, que a veces lo escribimos así, la fracción. Esto significa cuando yo tengo esto y digo un cuarto de una cantidad, estoy diciendo que voy a calcular la cuarta parte de esa cantidad. Y para escribirlo, lo puedo escribir literal así, un cuarto de, por ejemplo, de 100, que en este caso vemos que da 25 porque un cuarto, la cuarta parte de 100 es 25, o eso también se puede escribir como un cuarto por 100. Un cuarto por 100 también tenemos que es un total de 25. Para encontrar eso, simplemente el 100 se multiplica por 1, 100 por 1, 100, y luego esta rayita significa que va a dividir 100 entre 4, da 25. Si queremos, podemos hacer primero la división, es decir, el 100 entre 4, 25, y lo que lo multiplico en este caso por 1. De la misma forma, un quinto sería la quinta parte, es decir, dividir entre 5. Entonces, los 3 quintos de algo, de alguna cantidad, es dividir entre 5 la cantidad y multiplicarla por 3. En el caso del 100, 3 quintos de 100 sería, puedo dividir 100 entre 5, como dije, 100 entre 5, 20. Y ese número que me dé lo multiplico por lo de arriba y 20 por 3 serían 60. Entonces, 3 quintos de 100, 60. ¿Cómo represento gráficamente una fracción? Vamos a representar ese mismo 3 quintos. Simplemente tomo una unidad cualquiera, puede ser un rectángulo, generalmente uno hace rectángulo o hace círculo, etc. Lo importante es dividirlo entre lo que diga el número de abajo, es decir, el denominador se llama el que está en la parte de abajo. Lo divido en 5 partes iguales, en este caso voy a tratar de que me queden lo más igual posible. Lo divido en 5 y lo que esté arriba me dice cuántas voy a tomar. Entonces tomo 3. Si esto es una chocolatina o es cualquier otra cosa, o un papel y me dicen dame 3 quintos de ese papel, entonces lo divido en 5 partes iguales y tomo 3 de esas partes. En el caso del círculo puedo también hacer aproximadamente unas 5 divisiones y tomo 3. Entonces al tomar esas 3 estoy hablando que estoy tomando 3 de 5, es decir, estoy tomando 3 quintos de una cantidad. Y como les decía, y si esta cantidad no es una cartulina, ni una barra de chocolatina, ni nada de eso, sino que es una cantidad, 100 cosas, 200 cosas, entonces esa cantidad entre 5 y la multiplicamos por 3 y daría 60. Ok, ahora vamos a hacer un problema en donde apliquemos lo de fracción de una cantidad. Una piola, es decir, una cuerda delgada, mide 80 centímetros de largo. Se le corta un pedazo de una longitud igual a un cuarto de la longitud total de la piola. ¿Cuánto mide el pedazo que queda? Entonces vamos a pausar el video en este momento. Pensamos algunos 2 minutos a 2 minutos y medio máximo para darle una solución. Como siempre les digo, a través de la lógica y de buena lectura es posible descartar alguna de las opciones. También podríamos, incluso los problemas anteriores, haberlos atacado desde las respuestas hacia la pregunta. De modo que la opción que coincida o concuerda o encaje perfectamente con todo lo que diga el enunciado, pues esa debe ser. Tenemos una pita, imaginémosla, que vale o mide 80 centímetros de largo. Y yo tomé un pedazo de ella, pero ¿cuál pedazo? Aquí dice un pedazo. ¿Cuánto tomé del pedazo? Tomé un cuarto. Y un cuarto dijimos que era la cuarta parte de algo. Si el 80 lo divido entre 4 me da 20. Digamos que ese 20 sea este pedazo. Esto fue lo que tomé. Tomé 20 centímetros. Luego me dice, de la longitud total de la piola. Se cortó ese pedazo. Luego me dice, ¿cuánto mide el pedazo que queda? Simplemente 80. Le quité este pedazo, le quité un cuarto que es 20. ¿Cuánto me queda? 80 menos 20 que le quité, queda un total de 60 centímetros. Así de fácil. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. En un apartamento se tiene un tanque de agua totalmente lleno. En un día se consumió medio tanque de agua. Al día siguiente, la cuarta parte de lo que quedaba. El tercer día se consumieron 15 litros de agua, es decir, la tercera parte de lo que quedaba. ¿Cuál es la capacidad del tanque de agua? Cuando me dicen la capacidad, quiere decir como que cuánto cabe el de agua en el tanque cuando está totalmente lleno. La capacidad. ¿Listo? Entonces, aquí están las opciones 15, 30, 60 o 120.
También pausemos allá en casa el video, tomémonos 2 minutos y medio aproximadamente, que no se pasen de ahí, y traten de seleccionar una opción. Si ustedes hacen una buena lectura, aquí dice que primero se consumió la mitad. Imaginemos el tanque, imaginemos que esta es la mitad más o menos, esto se fue, va quedando la parte que está abajo. Luego dice que en el día siguiente, o sea, el segundo día, la cuarta parte de lo que quedaba, se consumió la cuarta parte de lo que quedaba. Es decir, esto que quedaba, la cuarta parte, que más o menos aquí en 2, aquí serían 4 partes, se consumió esto, digamos, esta parte se la tomaron, se la llevaron, solamente va quedando esto. Y después dice, el tercer día se consumieron 15 litros de agua, es decir, la tercera parte de lo que quedaba. Lo que quedaba, que era toda esta parte, de ahí se consumieron 15 litros y dijeron que esos 15 litros era la tercera parte de esto que quedaba. Bueno, casualmente esta parte que quedó, miren, está dividida en 3 partes iguales y entonces una de esas partes dice que es 15 litros. Ya con ese análisis y esa relación ya podríamos descartar. Porque me preguntan, ¿cuál es la capacidad del tanque de agua? ¿Será que todo el tanque completo es posible que tenga 15 litros? No es posible porque 15 litros apenas es un pedazo de aquí, una pequeña parte. ¿Será posible que el tanque tenga 30 litros? Si tuviese 30 litros, entonces el primer día consumieron 15. Y todo esto también sería 15, para que 15 más 15 que la otra mitad sería 30. No puede ser porque este 15 corresponde a una pequeña porción de la mitad del tanque. Por tanto, no podría ser 30. Podría ser 60. Si sigo haciendo el análisis, de pronto posiblemente sea 60 o 120. Es decir, que con el análisis y la buena lectura pude descartar estas dos opciones. Ahora me quedo entre estas dos opciones. Aquí tengo dos caminos para proceder. Un camino es jugármela con una de las opciones de respuesta. Por ejemplo, me la voy a jugar con el 60. Si no es, entonces la respuesta debe ser el 120. ¿Listo? Entonces pensemos. 60 litros. Sigamos lo que me dice el enunciado. Me dice que al primer día se consumió la mitad. Es decir, si todo el tanque tenía 60 litros, digamos que este sea el tanque, se consumió la mitad, es decir, se consumieron 30 y aquí quedaron 30. Luego, al día siguiente, la cuarta parte de lo que quedaba. Al día siguiente se consumieron la cuarta parte de lo que quedaba. Si el 30, que es esto que está aquí, 30 litros, la cuarta parte de 30, es decir, entre 4, 30 al dividirlo entre 4 no es exacto, pero da un decimal. 7 por 4, 28, que de 32, un 0 y una coma, 7,5. Es decir, que se consumieron 7,5, digamos que este pedazo sea 7,5. ¿Y cuánto va quedando? Si habían 30 y se consumieron 7,5, entonces quedaron 22,5. Al hacer la resta, va quedando 22,5 litros. Luego dice, al tercer día se consumieron 15 litros de agua, es decir, la tercera parte de lo que quedaba. ¿Cuánto quedaba? 22,5. La tercera parte de eso, claramente, sin encontrarla, vemos que no es 15. 15 no es la tercera parte. Entonces, la respuesta no puede ser 60 que hayamos tomado, sino que debe ser el 120. Ahora, si quieren confirmar que es el 120, hagamos todo el procedimiento. 120, la mitad, 60. Vamos a dibujarlo de este lado, el tanque. A la mitad, 60 que se consumieron, quedó 60. Después dice que el siguiente día la cuarta parte de 60. Una forma rápida de sacar la cuarta parte es dividir entre 2, o sea, sacar la mitad y volver a sacar la mitad. La mitad de 60 es 30, la mitad de 30 es 15. Es decir, que la cuarta parte de 60, digamos que aquí sea la mitad, aquí está la cuarta parte. Esto se fueron 15. Como habían 60 y se fueron 15, ¿cuánto quedan? Quedan 45. Es decir, que toda esta región que quedó, que era esta, vamos a dibujarla mejor, toda esta que quedó son 45 litros. 45 coloco un porcentaje, era litros. Luego dice, ¿cuál es la capacidad del tanque de agua?
Ok, entonces 45 litros. Bueno, me faltó leer la última parte. Dice, el tercer día se consumieron 15 litros, es decir, la tercera parte de lo que quedaba. Pensemos, esto era lo que quedaba. Si yo saco la tercera parte de 45, ¿cuál creen ustedes que es? La tercera parte de 45 claramente es 45 entre 3 es 15. Y eso coincide que la tercera parte de lo que quedaba son 15 litros, tal y cual como dice esta opción. Y claramente la respuesta es 120 litros. Ahora vamos a hablar de algunas nociones de porcentaje. Cuando calculamos un porcentaje hay dos cosas o dos caminos muy sencillos para calcular cualquier porcentaje. Afortunadamente para esto de concurso y de pruebas, generalmente los porcentajes que colocan son cerrados, es decir, 20%, 30%, 40%, 10%, a veces puede ser 5 o 15%. Son porcentajes muy cerrados. Entonces eso nos permite tener mayor facilidad para hacer el cálculo. Y por otra parte, cuando vamos a calcular el porcentaje de algo, casi siempre nos colocan también cantidades cerradas, 5.000, 12.000, 400, 600, etc. Esta clase de números también permite hacer los cálculos muy rápidos. Entonces ahora pensemos en o expliquemos cómo calcular de una manera muy sencilla un porcentaje. Si me dicen, por ejemplo, el 20% de, digamos, de 5.000, ¿cuánto será? Simplemente tengo dos caminos, dos opciones muy sencillas que les voy a explicar. Una, como regla de tres, pensar 20% de 5.000. Un porcentaje es una parte del total, siempre y cuando el porcentaje sea menor del 100%, es una parte del total. En este caso el total es 5.000, entonces a partir de ahí arrancamos, es decir, el total que es 5.000 corresponde a 100%. ¿Cuánto corresponderá cuando sea apenas 20%? Y esto que tengo que aquí es una regla de 3 directa. Y la regla de 3 directa ya la dijimos que la podemos atacar por dos caminos, ya sea multiplicando en cruz, en este caso el 5.000 va por el 20, es decir, la cantidad, el 20% corresponde a 5.000, va por el 20% entre el 100. Recuerden que el que queda dividiendo es el que queda así con la incógnita, y el 5.000 queda multiplicando el que queda con el 20. Una forma fácil de hacer toda esta multiplicación y división es simplemente, como les dije anteriormente, eliminar los ceros. En este caso puedo quitar, digamos, un 0 del 100 y un 0 del 20 y quitar el otro 0 con un 0 del 5.000. De modo que esto se convirtió en 500 por 2 entre 1. Entonces ya ustedes saben que entre 1 es lo mismo. Entonces 500 por 2 da 1.000, entre 1 1.000. Por lo tanto, nuestra respuesta en este caso sería 1.000. 1.000 es el 20% de 500. Yo le dije que le iba a explicar otra vía y la otra vía es muy fácil y es la siguiente. 20% de 1.000. Voy a escribirlo por acá. 20% de 1.000, perdón, de 5.000. Cuando vamos a calcular un porcentaje así de número cerrado con un número cerrado, enfóquense solamente en el número diferente de 0. Es decir, aquí el 2 y aquí el 5. Y lo multiplicamos simplemente. 2 por 5, 10. Como después tenemos que dividir entre 100, miren que siempre se divide entre 100. Eso equivale a eliminar dos ceros. Entonces yo puedo quitar este 0 del 20, va 1, y un 0 del 5.000, van 2. Ya quité los dos ceros. Como quité estos dos ceros, quedaron estos dos ceros del 5.000, quedaron todavía esos dos ceros. Los escribo aquí el resultado. Y miren, mágicamente obtengo el mismo número del porcentaje de una forma muy sencilla. Ok, ahora vamos a hacer un par de problemas enseguida. Ya saben, pausen el video, tómense un tiempito y vamos a resolver. En una tienda aparece un aviso del precio de un celular, el cual cuesta o está en 2 millones de pesos. Si la tienda ofrece un descuento del 20%, ¿cuál es el valor del teléfono con el descuento? Obviamente, si vale 2 millones y me hace un descuento, va a valer menos. Ninguna opción no me permite en este caso descartar así directamente. Entonces vamos a aplicar la técnica. Voy a sacar el 20% del 2 millones. El número diferente del 0 es el 2 y aquí 2 por 2, 4. Si elimino dos ceros, voy a eliminar un 0 del 20 aquí y un 0 aquí al final. Y como ven, aquí me quedan 5 ceros. Los escribo aquí al lado. 1, 2, 3, 4, 5. 400.000. No es que el teléfono quede en 400.000. Eso es lo que me van a descontar. Ofrece un descuento del 20%. Es decir, en otras palabras,
me van a descontar 400.000. Si a 2 millones le quito 400.000, claramente me quedan 1.600.000 y esta sería nuestra opción correcta. Vamos a la siguiente pregunta. De todos los mensajes que Fernanda recibió hoy en su correo electrónico, 12 fueron publicitarios, lo que corresponde al 15% del total. Según esto, el número total de mensajes recibidos por Fernanda fue. Observa que aquí no me mandan a calcular un porcentaje, sino que al contrario, el porcentaje de algo me dio 12. El total de correos es el que no tengo. Aquí podría también aplicar una regla de 3, pensar, el total no lo tengo, pero sí sé que son, bueno, el total no lo tengo, pero sí sé que equivale a 100% el total. ¿Y cuántos? 12. 12 mensajes que equivalen, lo que corresponde, dice aquí, es decir, equivale al 15%. Y como esto obedece a una regla de 3, entonces para saber el valor que corresponde aquí, simplemente como es regla de 3 directa, sabemos que si nos imaginamos así como dijimos en cruz, número con números, el 12 queda con el 100, la interrogación queda con el 15, es decir, que el 15 queda en este caso dividiendo. Entonces la cantidad va a ser igual a 12 por 100 entre 15. Y aquí también podemos, si quiero multiplico esto con esto y lo que me dé entre 15, o si no puedo simplificar. Veo que el 12 y el 15 ambos tienen tercera parte, entonces tercera parte 5 y tercera parte 4. Y ahora, si quiero, puedo seguir simplificando ya no con el 12, el 4 y el 5, porque aquí ya veo que el 4 tiene mitad y el 5 no, y el 5 tiene quinta, el 4 no. Pero el 5 con el 100 sí comparten, en ese caso, quinta parte, es decir, puedo incluso dividir 100 entre 5 directamente o pensar quinta parte de 5 1 y quinta parte del 100 es 20. Cuando ya tengo 1 en el denominador es como si no tuviera nada, solamente me enfoco en lo de arriba. Y tengo 4 por 20. Y 4 por 20, simplemente 4 por 2, 8. Y como tiene un 0, 80. Así de sencillo. Entonces, 12 por 100 entre 15, no tuve necesidad de hacerlo, simplemente simplifiqué y me dio 80. Si ustedes en sus casas multiplicaban 12 por 100, de todas maneras se encontraban 12 por 100 es un 12 con dos ceros, multiplicado por 100 entre 15. En este caso podemos tomar dos cifras, exactamente es 8. 8 por 5, 40, que de 40 0 llevo 4. 8 por 1, 8 y 4 que lleva 12, que de 12, 0. Bajo el 0, 0 al cociente y obtengo el 80. Listo, vamos entonces y la respuesta correcta es B, 80. Y vamos a nuestra última pregunta. Durante un bazar en el barrio se obtuvieron ingresos de 8 millones por la venta de diferentes productos. Del total de ingresos, 4 millones corresponden a comida, 1.600.000 a artesanías, 400.000 a postres y el resto a un bingo. Los ingresos provenientes del bingo sobre el total de ingresos equivalen a, es decir, el dinero que se recaudó por el bingo, ¿qué porcentaje equivale de este total inicial? Entonces, como les digo, pausemos el video, piensen un momento de 2 minutos y medio, máximo 3 minutos y vamos a hacerlo lo más rápido y breve posible. Como ven, tenemos 4 millones por un lado, nos interesa el del bingo, entonces vamos a sumar lo que se gastó en cada uno, 4 millones y 1.600.000, 5.600 y 400, 6 millones. Hasta 800, que es el total, quedan 2 millones, es decir, que del bingo se tiene un aporte o un ingreso de 2 millones del bingo. Y en otras palabras me preguntan que el 2 millones del 8 millones, ¿qué porcentaje es? Bueno, vamos a verlo con regla de 3. 8 millones, que es el total, sería el 100%. Es decir, 100%, 8 millones. ¿Cuánto por ciento? Vamos a escribir mejor una interrogación. ¿Cuánto por ciento? 2 millones. Aquí lo podemos sacar a través de la proporción de una forma fácil, sin necesidad de multiplicar y dividir como regla de 3 directa. Simplemente como la regla de 3 directa es una proporción, entonces como vemos o como lo notamos, del 8 millones al 2 millones se dividió entre 4. Entonces de la misma manera aquí del 100, si se divide entre 4, 100 entre 4, llego a ¿cuál número? Al 25. Por tanto, el 25% es el que corresponde a los 2 millones. Otra cosa que iba a decirles aquí para finalizar es que un porcentaje a veces puede verse de una forma fácil
como una parte de un todo o como una fracción de un todo, de pronto mucho más fácil. Si se dan cuenta, el 2 millones es exactamente la cuarta parte de los 8 millones. Si sacamos la cuarta parte de 8 millones me da 2 millones. Y si uno piensa en el 100% que es el todo y lo divide entre 4, cada parte sale a 25. Entonces el 25% equivale también a la cuarta parte, es decir, a un cuarto de una cantidad. Y como ven, 2 millones es un cuarto de 8 millones, entonces en porcentaje el 2 millones equivale al 25% de los 8 millones. Ok, espero que haya sido claro con estos videos, con estas explicaciones, y nos vemos en el próximo video.